Muy bien, vamos a buscar en la palabra de Dios allí en Evangelio de Juan, capítulo 3, que dice así, el verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este es el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿sí? Nicodemo es un caso notable de un buscador sincero de la verdad. Él está buscando y va a ese encuentro con Jesús, ¿sí? Es importante reconocer eso, ¿sí? En su haber, Nicodemo es un buscador sincero. Necesitamos en este mundo actual más Nicodemo, más buscadores, más personas como él que busquen la verdad, que busquen encontrarse con el Señor. Dispuesto a dejarlo de lado la apatía, la indiferencia, la comodidad, el perjuicio o el miedo, y dedicarse a buscar la verdad con un espíritu honesto y humilde. Ya que la palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 7, verso 7, dice: buscad y hallaréis. Esto prometió el Señor Jesús. Entonces, qué importante que es en este mundo, en esta vida, ¿sí?, que haya más personas, entonces, como Nicodemo, dispuestos a no conformarse, ¿sí?, a buscar. Nicodemo hace esto de ir a Jesús, de buscar el encuentro con él. Es cierto que fue de noche, quizás porque era el momento de encontrarlo a Jesús, o quizás porque no quería que lo vieran otros, pero bueno, él igual estaba buscando, ¿sí? Y como decíamos recién, es importante que haya más y más que estén buscando, ¿sí?, que reconozcan su necesidad de Dios. Por supuesto, esta respuesta de Jesús, ¿sí?, que parece inesperada, sobresaltó quizás a Nicodemo. ¿Sí? Esto abrevió la conversación, ¿sí?, porque él está buscando, ¿sí? Entonces, en la respuesta de Jesús ahí va al punto, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Y esta frase de él allí, que debía nacer de nuevo, ¿sí? Lo habrá sobresaltado, lo habrá inquietado, pero esto lo que a Jesús decide es comunicarle a Nicodemo. Entonces, lo más importante, consideró Jesús que ya estaba preparado para saber esta gran verdad. Por supuesto que Nicodemo lo pregunta, y Jesús no se está refiriendo a un nacimiento físico, ¿sí?, ni siquiera a una transformación personal, porque a veces pensamos que, bueno, llegar es el gran dilema de aquellos que reconocen que tienen una necesidad, pero decir, bueno, pero tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer esto o aquello. Pero el Señor no está hablando de una transformación, un cambio de hábitos, ¿sí?
Por eso es importante mirar el texto bien, ¿sí? Eh, eh, Tampoco se está refiriendo a que te bautices, ¿no? Dice que esto es mucho más profundo, ¿sí? Y por supuesto el bautismo fue instituido después, ¿sí? Eh, y por supuesto no tiene que ver con ninguna cosa, ninguna realidad externa, ¿sí? No hay nada que hacer, ¿eh? Hacia afuera, ¿sí? Es cambiar de hábito, cambiar de conducta, cambiar de ropa. No tiene nada que ver con eso, sino con un cambio interno, ¿sí? Que representa ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Es una obra invisible y secreta que Dios hace en nosotros, por cual nos da una nueva vida, un nuevo comienzo. ¿Sí? La palabra habla ya en el Antiguo Testamento de sacarnos ese corazón de piedra y darnos ese corazón de carne, ¿eh? Ese nuevo corazón, ese cambio, ese nacimiento, esa vida nueva. Debemos nacer de nuevo, dice el Señor. Sin ese nuevo nacimiento no es posible ver ni entrar en el reino de Dios. Nicodemos era una persona religiosa, recta, instruida, respetable y cortés. Y por supuesto que creía en el origen divino de Jesús. ¿Sí? Pero esto no es suficiente, ¿sí? Podemos tener todo lo que tiene o tuvo Nicodemo y no es suficiente. Por eso es que Jesús va ahí a lo importante, a ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual. ¿Y cómo se produce esto? No es algo que podamos hacer nosotros, es obra de Dios. Nadie ha producido para sí mismo el nacimiento nuevo. El nuevo nacimiento es de lo alto, es el nacimiento del Espíritu. Desde lo que nosotros sí podemos hacer, es que nos arrepentimos y creemos. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y creer. Nicodemo no podía saltarse ese bautismo de arrepentimiento. Ese reconocer que estamos viviendo equivocados, sin esa relación estrecha con Dios. Yo necesito ese cambio de camino. ¿Sí? Estoy caminando en un camino en soledad. Necesito girar, dar la vuelta y caminar con el Señor. Ese es el nuevo comienzo, es el nuevo nacimiento. Arrepentirnos, volvernos a Dios y creer en Él. Nicodemo no se podía saltar este bautismo de arrepentimiento. Por eso Jesús le dice: el que no naciere de agua. Pero también allí, ese es el nacimiento espiritual que necesita Nicodemo, que necesita vos, que necesito yo. Ese nacer de nuevo es algo que solo viene de Dios y comienza, por la disposición de Dios, ¿sí? Pero necesita que yo me arrepienta. Me arrepienta de mis pecados, de mi conducta, de mi manera de vida, y crea en el Señor Jesucristo como mi suficiente Salvador. Y entonces Dios, en su infinito amor, que da una nueva vida, una vida que le ame a Él, que ame al prójimo como a nosotros mismos. ¿No? Una nueva vida que sea capaz de alabar y adorar a Dios constantemente. Ese es el desafío que le plantea Jesús a Nicodemo y que te plantea a vos y me plantea a mí el Señor Jesucristo.
Es necesario entonces creer y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador para tener entonces una vida nueva, una vida completamente guiada por el Señor. Que Dios les bendiga.